Yo soy Carlos García Torres y les agradezco su participación en el 11º Congreso para el Aprovechamiento Integral de los Laboratorios en la Enseñanza de las Ciencias en el Bachillerato de la UNAM. Me permito presentar a la maestra Brenda Barrios Padilla, que será nuestra moderadora, y a los maestros Marco Antonio Castro Ortiz y Marta Yasmín Sánchez Cortés. Ellos son los encargados del apoyo técnico. Voy a presentar también al doctor Bonifacio Can Uc, del Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM, quien dictará la conferencia La luz y su singular comportamiento con los nanomateriales. Les voy a leer una pequeña reseña del doctor Bonifacio. Una semblanza curricular. El doctor es originario de la ciudad de Mérida. Realizó sus estudios de licenciatura en la Universidad Autónoma de Yucatán, en donde obtuvo el grado de ingeniero físico en 2008. Posteriormente realizó sus estudios de maestría y doctorado en ciencias con orientación a óptica física en el Departamento de Óptica del CICESE en 2008 y 2015 respectivamente. El doctor Can ha encaminado y desarrollado proyectos de investigación sobre las propiedades ópticas de materiales nanoestructurados, en particular en nanopartículas luminiscentes, nanopartículas metálicas y en capas ultrafinas para su posible aplicación en biodetección y en dispositivos de comunicación completamente óptica de señales. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, CNIN UNAM, en un proyecto sobre las propiedades ópticas de materiales basados en nanoláminas, por lo que sus intereses de investigación se centran en temas de óptica no lineal, nanofotónica, biofotónica, nanomateriales, láseres y guías de onda. En este sentido, el doctor Can ha tenido participación directa en la publicación de más de 23 trabajos centrados en el estudio de las propiedades ópticas, tanto lineales como no lineales, de materiales basados en nanoestructuras. En este sentido, el doctor Can Uc es autor y revisor de publicaciones en revistas de alto prestigio internacional. Por otro lado, todo el trabajo del doctor Can le ha otorgado algunas distinciones en congresos de talla internacional, como en el Non-Linear Optics Hawaii, United States, 2013, DIR International Workshop on Fundamentals of Light Matter Interaction en Brasil, 2014, e Internacional OSA Network Students México, 2013. Asimismo, sus investigaciones lo han llevado a ser parte del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1, desde enero del 2017. Estos han sido algunos trabajos del doctor Can, y ahora le cedo la palabra a nuestra moderadora, la maestra Brenda Barrios Padilla. Vamos a escuchar al profesor Bonifacio Can Uc. Adelante, doctor, por favor. Hola, buenas tardes. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Muy bien, profesor, muchas gracias. Buenas tardes. Perfecto. Bueno, aquí estoy activando la cámara. Aquí estoy. Pues, gracias por la invitación. De verdad, uno se siente, honrado de estar presente en este tipo de reuniones. Y, voy a abrir un poquito la ventana para que se pueda ver un poquito más. Aquí está. Uno se siente honrado, les decía, de este tipo de reuniones, con tanto aprovechamiento por parte de los compañeros, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la plática. Les comento que esta plática pues tiene algunos aspectos didácticos,
algunos aspectos que considero que son bien importantes dentro de la enseñanza. Si bien es un poco especializada, es un poquito enfocada, como bien decían aquí los presentadores, enfocada a materiales nanoestructurados, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es un poquito especializada, pero vamos a hacer, voy a hacer algunos énfasis en algunos experimentos que sí, cuando alguien mencionaba por ahí hace unos momentos, cuáles son las herramientas que uno necesita, que algunos estudiantes necesitan para que cuando lleguen a la licenciatura, cuando lleguen al posgrado, pues puedan desarrollar o tener un mejor desempeño, ¿no? Entonces, aquí hay algunos experimentos que se pueden llevar a cabo y que les voy a mostrar algunas cosas que mis estudiantes han hecho, ¿no? Entonces, voy a tratar de compartir la pantalla. Y creo que ya se ve, ¿cierto? ¿Sí se ve? Sí se ve. Perfecto. Entonces, a ver, permítame un segundito. Bien. Entonces, doy inicio con el título de la plática, se llama La luz y su singular comportamiento con los nanomateriales, ¿no? Mi nombre es Bonifacio Alejandro Can Uc, como bien decían, soy originario de la ciudad de Mérida, Yucatán, ¿no? Bueno, actualmente este trabajo, toda esta presentación es producto de algunas colaboraciones bien importantes que he tenido en el desarrollo de la investigación de materiales nanoestructurados, ¿no? Colaboraciones que están aquí en México, directamente en CENIN, ahí en colaboraciones que he tenido con el Instituto Politécnico Nacional, y la Universidad Federal de Pernambuco en Brasil, ¿no? Entonces, parte de ello es lo que se va a presentar, o lo que van ustedes a apreciar en esta charla, ¿no? Bueno, entonces, un poco del contenido de lo que vamos a estar hablando es precisamente una breve introducción, que son los efectos ópticos que vamos a estar platicando, algunos aspectos importantes, cuáles son los materiales nanoestructurados, cómo se considera un material nanoestructurado y por qué un poco de brevario cultural, histórico, dentro de los materiales nanoestructurados y sobre todo nanopartículas metálicas, ¿no? Algunas aplicaciones, digo, es importante que nosotros sepamos, o cuando uno está estudiando este tipo de materiales, es importante saber cuáles son las aplicaciones, cuáles son los alcances que tiene este tipo de materiales, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito de guiado de luz, que es prácticamente lo que nos da, bueno, mucha información a través de las comunicaciones ópticas, a través de la fibra óptica más que nada, ¿no? Y un poco de microscopía por hoja de luz. Este tipo de microscopía es algo de lo que se ha estado hablando recientemente, hace algunos años, y particularmente voy a hacer énfasis con este tipo de microscopía como si fuese una herramienta de diagnóstico, ¿no? Pero con la ayuda de materiales nanoestructurados. Un poco de resultados, las perspectivas y quizá hablar un poquito de otros materiales, ¿no? Y al final las conclusiones, ¿no? Bueno, en términos prácticos, aquí tenemos la introducción. La introducción, pues tenemos muchos efectos ópticos, ¿no? Entonces, cuando uno estudia óptica, cuando uno está trabajando con luz, pues lo único que se le viene a la mente desde la prepa, desde la secundaria, es que cuando uno habla de luz, cuando uno habla de óptica, pues voy a trabajar con lentes y espejos. La respuesta es a veces un poco diferente a esa parte. ¿Por qué? Porque cuando uno estudia con luz, lo que realmente está estudiando es la interacción de luz con la materia, ya sea en algunos efectos ópticos que son bien importantes, que son, por ejemplo, la refracción, la reflexión, el esparcimiento, la absorción, el dicroísmo y la birrefringencia, por ejemplo, que son los
efectos ópticos de primer orden o los efectos ópticos lineales. Se les dice, se les conoce como efectos ópticos lineales porque funcionan o pueden ser visibles cuando se trabaja a bajas intensidades. Es decir, lo podemos ver con la luz del sol, con la luz de una lámpara que encendemos cuando llegamos a casa, con la luz de la lámpara del celular, etcétera, ¿no? Entonces, algunos efectos ópticos se pueden ver a través de esas fuentes de luz, pero hay algunos otros efectos que son los tropicales, los esotéricos, de los que se pone un poquito más interesante el asunto, más interesante, puesto que son cosas que dirían por ahí que son sacadas de la manga, ¿no? Entonces, esos son los efectos ópticos no lineales y suceden cuando se tienen irradiancias o intensidades de la fuente de luz con demasiada intensidad, ¿no? Es decir, bueno, aquí se pueden ver la generación de segundo armónico, suma de frecuencias, la rectificación óptica, el efecto electroóptico lineal, y más adelante, conforme uno va incrementando la intensidad de la luz cuando está interaccionando con un material, pues puede ser el efecto, la generación de tercer armónico, el efecto electroóptico Kerr, el Raman estimulado, la absorción de dos fotones, two photon absorption, por sus siglas en inglés. Bueno, no importa, mezclado degenerado de 4 ondas. Este que está aquí, que estoy mezclando, que estoy mencionando con el apuntador, ¿no? Estos elementos o estos efectos que están aquí se pueden ir observando cada vez que yo incremente la intensidad de la luz. Ahorita vamos a hablar un poquito de qué tanto es tantito, qué tanto es un incremento de la intensidad de la luz, para que se den una idea, más o menos, un apuntador de esos que utilizamos en los laboratorios, tienen aproximadamente, van entre 5 y 20 miliwatts, ¿no? De luz, que son completamente peligrosos cuando nosotros los observamos directamente en el reflejo, e incluso pueden ser peligrosos si nosotros los apuntamos directamente a los ojos, ¿no? Pueden causarnos un daño en el ojo, ¿no? Estos elementos o estos efectos ópticos pueden ser visibles cuando las intensidades están del orden de algunos gigawatts por centímetro cuadrado. Son realmente potencias pico y radiancias pico muy altas, ¿no? Entonces, no vamos a hablar de estos, pero simplemente es algo importante que ustedes sepan que existen, ¿no? Hay cosas tropicales por ahí que se pueden hacer con la luz. Bueno, entonces, vamos a hablar un poquito acerca de estos efectos ópticos, y estos efectos ópticos vamos a dar partida a la primera, que es la reflexión. Nosotros cuando estamos estudiando la luz, primero que nada vemos que un rayo puede estar incidiendo en una superficie. Vamos a llamar a este primer elemento que está aquí, o este material, vamos a llamarle o el material 1, y particularmente a ese material 1 lo voy a distinguir como una N1. Ahorita les voy a decir qué significa esa N1, ¿no? Es el segundo material, es decir, cuando llega la luz, interacciona, con interacción a la luz a través de un rayo, puede uno reflejarse o puede refractarse, es decir, que puede atravesar ese medio, ¿no? Entonces, si la luz atraviesa ese medio, lo vamos a llamar como refracción. Entonces, ambos efectos ópticos están relacionados con dos leyes bien importantes. La primera es la ley de la reflexión y la segunda es la ley de la refracción. Pero estas Ns que están aquí, ¿qué significan? Las Ns son particularmente una propiedad óptica bastante importante que tiene influencia en cualquier elemento, en cualquier efecto óptico que estemos estudiando, ¿no? Esa N se le conoce como el índice de refracción, y el índice de refracción no es ni más ni menos que un parámetro que nos cuantifica cuán rápido es la luz, sí, cuán rápido viaja la luz en un material comparado con su velocidad en el vacío.
Por eso aquí, esto es un cociente. El índice de refracción es una propiedad que es adimensional, es decir, no tiene unidades, pero simplemente nos está cuantificando cuánto es. Nos está cuantificando cuál es la velocidad en el material comparada con la velocidad de la luz en el vacío, ¿no? Entonces, esta es la velocidad de la luz en el vacío y esta es la velocidad de la luz en el material. Sabemos que la velocidad de la luz en el material pues no es más rápida que la velocidad de la luz en el vacío, entonces este valor típicamente es mayor a 1, ¿no? Entonces, si nosotros vemos este esquema que está aquí arriba, podemos ver lo que les mencionaba, dos efectos. Cuando la luz interacciona a través de un rayo, se puede reflejar o se puede refractar, ¿no? El hecho de que se refracte sufre un pequeño desvío. Ese desvío se rige a través de la ley de Snell o la ley de la refracción y se puede cuantificar a través de esta pequeña ecuación, ¿no? Entonces, esa pequeña ecuación simplemente nos da indicio de saber cuál es ese desvío que sufre la luz cuando pasa de un medio a otro. Entonces, en el primero, se cumple la ley de la reflexión, donde el ángulo incidente debe ser igual al ángulo reflejado. Unos experimentos bastante sencillos que se hacen, bueno, aquí pues estas dos ecuaciones y estos dos efectos pues han servido para los artistas de algún modo. Este es una fotografía de tomada de alguna montaña nevada. Entonces vemos que en el espejo de agua pues podemos ver el reflejo de la montaña, ¿no? Y en este caso vemos el experimento, bueno, alguien tomó, esa es una imagen artística, de el experimento de Newton. Es decir, que hizo Newton, pues simplemente colocó un prisma y ese prisma hizo incidir luz, y al incidir luz blanca particularmente, y esa luz blanca que estaba incidiendo en el prisma a través de la refracción, a través de desvíos conocidos, se pudo descomponer en sus componentes espectrales, ¿no? Cabe resaltar que el índice de refracción o en estos materiales, o cuando la luz ingresa, se refracta en los materiales, sigue un comportamiento donde el índice de refracción es función de la longitud de onda. ¿Qué quiere decir esto? La longitud de onda o los colores en el espectro visible, cuando nosotros estamos hablando de óptica, nos referimos típicamente a la longitud de onda. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de longitudes de onda? Pues simplemente hablamos del espectro visible. Entonces, ese espectro visible pues, nos dice pues, cuáles son las posiciones de las longitudes de onda en el ultravioleta, en el verde, en el amarillo y que se van hasta el rojo. Nosotros típicamente vemos en un rango que va desde el 400 hasta el 700 aproximadamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Pues simplemente las longitudes de onda, cuando nosotros sustituimos en esta ecuación para ver este prisma, pues las longitudes de onda que están en el azul, las sustituimos aquí. Estas longitudes de onda del azul tienen índices de refracción que son distintos a las longitudes de onda que están en el rojo. Ello implica que se pueda hacer una descomposición espectral. Este tipo de descomposición espectral pues da pie, por ejemplo, a dos experimentos bastante sencillos. El primero, bueno, las dos partes de la reflexión y la refracción dan pie a dos experimentos bastante sencillos, ¿no? El primero es un dispositivo, un recipiente con agua. Yo puedo colocar un espejo y ese espejo, bueno, ese sistema recipiente con agua y espejo dentro del recipiente lo coloco en un rayo de luz, cuando en una tarde bastante soleada, lo podemos ver, podemos colocar ese recipiente y lo que vamos a ver es que la luz blanca, la luz natural, la luz del sol, que tiene todas las componentes espectrales, cuando interacciona con el agua, sufre esos pequeños desvíos. Entonces, esos pequeños desvíos hacen y complementan el prisma de Newton. Entonces, o el experimento de Newton. Ello implica que podamos ver una descomposición espectral de esa luz blanca que está interaccionando y podamos, de igual manera también, si nos podemos
quisquillosos en el experimento, pues podemos averiguar cuál es el índice de refracción hasta del agua. ¿Por qué? Porque vamos a considerar que el índice de refracción del aire es 1. Entonces, aquí regresando a esta ecuación, pues simplemente tenemos este efecto, ¿cómo se llama? El primer rayo, tenemos el ángulo incidente, luego podemos calcular de alguna manera con óptica geométrica, perdón, con un poco de geometría, geometría plana, podemos investigar cuál es este ángulo refractado y consecuentemente vamos a averiguar cuál es el índice de reflexión. Pero de manera ilustrativa es importante ver que se puede conseguir la descomposición espectral de la luz natural del Sol, ¿no? Este es un resultado de mis estudiantes de licenciatura, ¿no? Otra es que estos conocimientos, los dos, pues dan pie a algo que se conoce como la reflexión total interna, y que este efecto es responsable de la propagación de luz en un medio como es la fibra óptica, ¿no? Entonces, en algunos medios, como la fibra óptica, en ese particular material debe haber un índice de refracción mayor respecto a la cubierta, ¿no? Entonces vamos a considerar a estos elementos materiales si el índice de refracción es mayor y tiene una cubierta con un índice de refracción menor, podemos considerar a estos materiales como guías de onda, ¿no? Entonces, un experimento bastante sencillo que hacen mis estudiantes es en un tubo de acetato, tener un tubo de acetato, diluimos o hacemos grenetina, la diluimos bien, fundimos el tubito y consecuentemente tenemos una fibra óptica, ¿no? ¿Por qué? Porque todo material pues tiene aparentemente un índice de refracción mayor a 1 y el índice de refracción del aire pues es 1, ¿no? Entonces, en ese aspecto se cumple la condición de que el índice de refracción de ese material o de esa fibra sea mayor respecto a la cubierta. Entonces, al cumplirse esa condición, pues simplemente vamos a ver que la luz se va a propagar producto de múltiples reflexiones, ¿no? Entonces, mis estudiantes, ¿qué han hecho? Pues han hecho su gelatina, han hecho su fibra, y ¿cuál es el fin de hacerla con una gelatina y no utilizar? Algunos de mis estudiantes me decía, profe, pues tengo un tubito de silicón, el silicón también funciona, le meto luz y sí funciona, ¿no? El chiste es que ellos se puedan prácticamente ensuciar las manos en una especie de laboratorio, sobre todo en esta época de un ambiente virtual, ¿no? O ambiente de trabajo en casa. Entonces, podemos trabajar de manera continua haciendo su fibra, y ellos lo que han hecho es que pueden doblar con la grenetina, bueno, su fibra óptica, pueden doblarla y pueden obtener estos resultados, ¿no? Son bastante ilustrativos. Entonces, otro de los efectos ópticos que son de bastante interés son el llamado esparcimiento. El llamado esparcimiento, la luz interacciona con partículas. Si la luz va viajando y llega a un medio que tiene partículas, la luz puede sufrir un desvío, y puede sufrir un desvío que puede ir para cualquier dirección. Recordando, en la parte de refracción, la luz sufre un desvío cuando se refracta, pero es un desvío a un ángulo conocido. En el esparcimiento no. En el esparcimiento es producto de partículas presentes en el medio y la luz se puede desviar a donde sea, ¿no? Entonces, un fenómeno bastante importante de lo que hemos visto o lo que se ha podido ver, pues, se pone de manifiesto, es el cielo es azul. ¿Por qué el cielo es azul, no? Entonces, imaginemos otra vez la luz del sol, la luz natural, que tiene todos los componentes espectrales, vienen e ingresan a la atmósfera, ¿no? Entonces, cuando ingresan a la atmósfera, se topan con todas estas partículas presentes en la atmósfera, y las longitudes de onda, que son los azules, las longitudes de onda más corta, tienen una probabilidad más grande de esparcirse en comparación con longitudes de onda o con luz que tiene longitudes de onda más largas, ¿no? En este caso, los azules son los que se pueden esparcir más rápido o tienen una mayor probabilidad, y el estarse esparciendo, están viajando por múltiples direcciones, eventualmente tiñen
de azul nuestro cielo. Entonces, por esa razón, nuestro cielo es azul, ¿no? Un experimento bastante sencillo que se puede hacer desde casa, pues es colocar un recipiente con agua y eventualmente echarle chorritos o gotitas de leche, ¿no? Y yo les he dicho a mis estudiantes, pues hagan un recipiente transparente, translúcido, en vez de utilizar un haz de láser, utilicen una fuente de luz blanca, ¿no? Entonces, voy a ir un poquito más rápido porque todavía me falta bastantito. Entonces, así rapidito, pues simplemente el hecho de ir añadiendo gotitas de luz, lo que hace es que se puede ver aquí, colocan una fuente de luz, la luz de su celular puede ser, y prestan otro celular para tomar las fotos, entonces los ponen en contrasentido, y lo que obtienen es primero, cuando obtienen una solución sin leche, pueden ver esta imagen, ¿no? Es una imagen que es un poco saturada, pero aquí se puede apreciar el color blanco de la fuente de luz que tiene, en ese caso, el celular 1. Sin embargo, cuando ya la concentración de leche es bastante alta, unas 40, 50 gotas en el recipiente, se puede ver aquí un puntito, no sé si se logra apreciar por todos por ahí, pero ese puntito que estoy señalando ahorita con el cursor tiene una coloración que está en el rojo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los azules se han perdido, se han esparcido a través de la interacción de la luz con este material que es un coloide, que es la leche, ¿no? Entonces, pasando a otros elementos o a otros efectos ópticos, está la absorción. ¿Cómo estudiamos la absorción y para qué sirve? ¿Cuál es la parte importante de la absorción, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver, tenemos un material como este, le introducimos luz, de alguna manera hacemos una medición de la luz que está ingresando al material, este es un divisor de haz, es decir, refleja y transmite luz. Entonces, ese divisor de haz pues, nos dice, pues está entrando tanta luz, tanto porcentaje de luz. Vamos a considerar el 100%, ¿no? Entonces, logra pasar tanto porcentaje de luz. Pero, ¿qué pasa con el porcentaje de luz que no pasó? Pues se dice que se absorbió, ¿no? Entonces, un ejemplo está este material. Ese material tiene una absorción muy alta, que está centrada en el 400 más o menos, y mientras que las longitudes de onda que están después del 400, por ejemplo, después del 600, prácticamente no son absorbidas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estas longitudes de onda, que son en el 400, que son los azules, más o menos, se absorben, mientras que los rojos pueden pasar como Juan por su casa, ¿no? Entonces, esquemáticamente, cuando uno habla de esto, pues es lo que sucede, ¿no? Un fotón rojo llega al material, el material no se excita, los electrones que están contenidos en ese material no se excita y, es decir, no se completa el estado de excitación, entonces el electrón no tiene dónde quedarse y consecuentemente emite el mismo fotón, ¿no? Pero ¿qué pasa con un fotón que está en el, es decir, que completa el estado de excitación? Al completar el estado de excitación, pues simplemente lo que ocurre es que hay una absorción directa y esa absorción directa, pues el material lo que hace es retener esa energía y la convierte en, 1, puede ser luminiscencia, 2, puede ser calor o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, aquí esta imagen, por ejemplo, esa es una imagen que está tomada en ultravioleta, es decir, la cámara solo permite el paso de luz ultravioleta. Y lo que está haciendo este joven, esta persona, es untarse bloqueador solar. Ese bloqueador solar lo que hace es precisamente, como su nombre lo indica. Ok, perdón, escuché un sonidito por ahí. Bien, entonces, este bloqueador solar lo que hace o lo que nos está diciendo es que la luz ultravioleta que le está llegando al rostro o a la cara de esta persona a través del bloqueador, lo que hace el bloqueador es que retiene esa luz UV y al retenerla esa luz UV, pues la convierte en calor, ¿ok? Pero no es absorbida o no va a llegar directamente
al rostro de este personaje, ¿no? Si va a subir un poquito la temperatura, quizás no lo pueda percibir, pero lo que va a hacer es que va a retener el bloqueador solar, va a retener esa luz UV y lo va a convertir en calor, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuál es los principales? Estos son algunos efectos ópticos que nos podemos encontrar en la naturaleza con algunos experimentos bastante sencillos, ¿no? Bien, a través de la historia nos hemos encontrado con, aquí pongo, muchos ópticos les gusta representar lo que les voy a decir a través de este comentario, ¿no? Estas son las copas de Lycurgus, la copa de Lycurgus, donde se puede apreciar un efecto que se le conoce como dicroísmo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en reflexión, si nosotros pusiéramos una fuente de luz que está iluminando directamente a la copa, la estaríamos viendo en verde. Pero si esa fuente de luz la cambiamos de posición y la ponemos en el interior de la copa, ahora la copa va a verse o a tomar una tonalidad en el rojo. ¿Qué quiere decir esto? Que este es el material, ese material lo que está percibiendo o lo que está registrando es que ingresa luz blanca en esta posición y la luz blanca, que tiene todos los componentes espectrales, refleja los verdes, pero deja pasar los rojos. Y no solo los deja pasar, sino que también los esparce. Y por eso vemos que tienen esta tonalidad como rojiza, continua por toda la copa, ¿no? Bueno, algo que no comenté aquí es que esta copa es de vidrio, pero tiene incrustaciones de nanopartículas. Son nanopartículas de plata que son particularmente de oro y de plata, ¿no? Entonces fue generada en el siglo XV por los romanos, más o menos, y prácticamente desde de esa misma época, más o menos en el medievo, pues también podemos encontrarnos algunos vitrales como este, ¿no? Entonces, este es un vitral romano donde podemos ver que en esos vitrales, pues, tenemos diferentes tonalidades como que van desde el rojo, unos azules intensos, algunos dorados por aquí que casi no se perciben, y eso son consecuencia de la presencia de nanopartículas en su interior, en el interior de los vidrios. En ese caso, las nanopartículas son del mismo material, que aquí se pueden dar cuenta, son de plata, y también tienen una morfología que son esféricas. Lo único que cambian entre esas nanopartículas es el tamaño, ¿no? Entonces, en el paso 1, bueno, las muestras 1, que tienen una longitud, un tamaño más o menos de 40 nanómetros, tienen una tonalidad como que van en el azul, es decir, que están emitiendo en el azul, ¿no? Que están esparciendo mucho el azul. Luego están en esta parte 2, que tienen 80 nanómetros y tienen un azul celestial, es decir, un poquito más tenue. Y por último, nanopartículas esféricas de plata, que también tienen una parte que son de 100 nanómetros, que son ya todavía más grande, y que ahora están en un, ¿cómo se llama? En un dorado brillante, ¿no? Bueno, entonces las nanopartículas o los nanocompuestos han sido vistas o han sido utilizadas desde hace mucho tiempo. Simplemente ahora han tenido un mayor auge por las aplicaciones que se puedan tener ahorita, llámese en aplicaciones tecnológicas como de comunicaciones, llámese en medicina, llámese en las cremas que utilizamos para las manos, y en un sinfín de artículos, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con el uso de nanopartículas, ¿no? Bueno, entonces estos materiales nanoestructurados pueden ser responsables de las propiedades ópticas específicas. Es decir, como ya vimos, pueden ser del mismo material, pero si nosotros cambiamos su tamaño, podemos ver que hay cambios específicos
en el esparcimiento de estos materiales, ¿no? Entonces, hay unos efectos, dos efectos importantes con los materiales nanoestructurados, que son la refracción y la absorción, ¿no? Entonces, algunos materiales que se pueden fabricar, bueno, estos materiales se pueden fabricar con semiconductores, metales, dieléctricos, polímeros, lo que ustedes gusten y manden, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se busca? Pues manipular las propiedades ópticas, como decía aquí, las propiedades ópticas específicas de los materiales, pero esa manipulación de esas propiedades ópticas, con esas propiedades ópticas específicas, pueden ser a través de la densidad, es decir, cuántas partículas hay en cierto volumen, la composición, es decir, de qué material sean, el tamaño, es decir, que pueden ser esféricas, pueden ser ovoides, pueden ser películas, pueden ser estrellas, pirámides, nadobosques, lo que ustedes gusten y manden. La forma, ya realmente hay un sinfín de materiales, ¿no? Pero cuando uno estudia materiales nanoestructurados, esos materiales nanoestructurados son típicamente mucho menores a las longitudes de onda. Si se dieron cuenta, en las imágenes anteriores estuve hablando de que de los tamaños de nanopartícula que iban de 40, 80 y 100 nanómetros. Entonces, las longitudes de onda de la luz van desde el 400 hasta el 800. Entonces, eso quiere decir que los materiales son más pequeños que la longitud de onda de la luz, ¿no? Entonces, estas propiedades dependen más de la estructura que de la composición de las muestras, ¿no? Que de los materiales, ¿no? Entonces, hay muchos materiales que ustedes, de verdad que hay un sinfín, hay todo, dirían por ahí, hay toda una zoología de materiales, que pueden ser nanopartículas esféricas, pueden ser estos materiales que son Brueggemann, creo que se menciona, estructuras fractales y de multicapas, ¿no? Entonces, yo particularmente he trabajado con nanopartículas esféricas, nanopartículas alargadas y capas ultrafinas, ¿no? Entonces, pero cuando uno está trabajando, como les mencionaba hace un momento, cuando uno está trabajando con estos materiales, mucha parte de la respuesta óptica de estos materiales intervienen con la estructura. Con la estructura y también, que es bien importante, considerar cuál es la composición de esos materiales, ¿no? Es decir, que la respuesta óptica de un material que tenga nanopartículas que son esféricas, la respuesta óptica puede depender del tamaño de esas nanopartículas esféricas, puede depender también del espesor de las capas ultrafinas. Entonces, hay un sinfín de posibilidades para obtener propiedades ópticas específicas, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, las nanopartículas metálicas, cuando uno habla de nanopartículas metálicas, uno está hablando de la teoría prácticamente, son resultado, o la explicación matemática es resultado de la aproximación dipolar de Mie y Maxwell Garnett, ¿no? Entonces, lo que ellos explican o han explicado de manera teórica es que estos materiales o estas nanopartículas que son metálicas y están incrustadas en un dieléctrico tienen una respuesta a algo que se conoce en la literatura como la resonancia del plasmón de superficie localizado. Aquí está, por sus siglas en inglés. Bueno, entonces imaginemos que tenemos esta nanopartícula y esa nanopartícula, pues simplemente, una nanopartícula que es metálica, pues tiene cargas, están equilibradas, pero con la presencia de un campo eléctrico, hace un ratito hablaban de una pila, entonces es prácticamente el movimiento de cargas, ¿no? Entonces aquí simplemente se van a mover las cargas, pero están confinadas, ese movimiento de cargas está confinado en la nanopartícula. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues simplemente hay una localización de una resonancia colectiva de un movimiento dipolar, ¿no? Y eso es producto de ¿cómo se llama? De los campos eléctricos que están interaccionando, el campo eléctrico producto de la luz, ¿no? Que está interaccionando con las nanopartículas, ¿no? Pero esa aproximación, ¿qué es lo que nos está diciendo? Fíjense que aquí este es el llamado factor de campo local. Ese factor de campo local tiene dos parámetros importantes. Uno que es esta epsilon, que es la constante dieléctrica del metal, y esta es la constante dieléctrica del dieléctrico. El dieléctrico puede ser un vidrio, puede ser cualquier óxido, alúmina, por ejemplo, ¿no?
Bueno, entonces, fíjense que en este parámetro tenemos un cociente, tenemos dos términos, que es la constante dieléctrica del metal y la constante dieléctrica del dieléctrico. La constante dieléctrica del metal es un parámetro que es complejo y además la parte real de esa constante dieléctrica es negativa. Entonces, eventualmente, esta división o este denominador en esta fracción eventualmente se anula, eventualmente se hace cero para algunas frecuencias específicas. ¿Qué quiere decir frecuencias específicas? Longitudes de onda. Entonces, para alguna longitud de onda específica, ese parámetro o ese denominador se hace cero. Todos sabemos de nuestra más tierna infancia de que algo dividido entre cero, pues se dispara al infinito, ¿no? Entonces, ese disparo al infinito, pues prácticamente nos da la resonancia del plasmón de superficie. Y es lo que le ha dado de comer a muchos científicos, y yo me incluyo en ello, ¿no? Entonces, otros parámetros u otros materiales, pues están ¿cómo se llama? Las capas ultrafinas, ¿no? Se hacen por técnicas como evaporación térmica, que no es muy estable, y ahorita tiene un auge bastante grande la deposición, perdón, deposición por capa atómica, o ALD por sus siglas en inglés, ¿no? Entonces, seguimos viendo ese factor de campo local que tiene que ver esta épsilon. ¿Pero qué es esa épsilon? Sí, es una constante dieléctrica, pero esa constante dieléctrica está relacionada directamente con el índice de refracción, algo de lo que hemos estado hablando. Y el índice de refracción, otra vez, nos da una idea de cuán rápido viaja la luz en un material respecto a la luz en el vacío, ¿no? Bueno, entonces, algunas técnicas que están en este momento, que han tomado mucho auge, pues es la implantación de iones. ¿En qué consiste? Pues simplemente tengo un sustrato de vidrio, tengo iones de plata, por ejemplo, en el Instituto de Física del UNAM hay un acelerador de iones a cargo de la doctora Alicia Oliver, en el cual nosotros, ¿qué pudimos hacer? Pues simplemente tomar un sustrato, pusimos el sustrato y impactamos con iones de plata. Los iones de plata se incrustaron dentro del sustrato, pero siguen siendo iones, ¿no? Entonces, esos iones están confinados en una capa una capa delgada de aproximadamente unos 500 nanómetros, ¿no? Pero después lo que se hace es pasarlo por un tratamiento térmico. El tratamiento térmico, ¿qué es lo que hace? Es que promueve la nucleación de esos iones, es decir, se van agrupando y se generan las nanopartículas, ¿no? Entonces, se hacen nanopartículas esféricas y hay por ahí toda una caracterización físico-química de estas nanopartículas. Están dentro de las matrices vítreas, ¿no? Bueno, esas mismas nanopartículas esféricas, por ejemplo, si nosotros, o esa muestra que tiene nanopartículas esféricas, nosotros podemos darle una pequeña pendiente, una pequeña inclinación a esa muestra y bombardearla ahora con iones de silicio. Con iones de silicio que tienen una mayor energía. Esos iones de silicio lo que hacen simplemente es atravesar toda la matriz vítrea. Entonces, cuando atraviesan la matriz vítrea y se encuentran con esas nanopartículas, lo que hacen, pues simplemente es que empiezan a deformar esas nanopartículas esféricas. Y toda esa deformación sigue una deformación preferencial. ¿Qué es lo que se tiene? Es que tenemos una colección de nanopartículas alargadas y esa colección de nanopartículas alargadas, pues particularmente tiene una respuesta óptica específica, ¿no? Algo de lo que nosotros en comunicación, cuando uno está haciendo guías de onda, es importante, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo, son dos espectros de absorbancia, es decir, cuánto está absorbiendo el material, en qué longitudes de onda son retenidas por el material. Esas longitudes de onda ya hablamos que pueden ser convertidas en calor o pueden ser convertidas en luminiscencia o cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, nanopartículas esféricas pues simplemente obedecen a este espectro, mientras que las alargadas obedecen a dos posibles espectros, ¿no? Entonces, esos dos posibles espectros son debido a cómo es el campo eléctrico de la luz que incide cuando estudiamos en estas partículas, ¿no? Si
si la luz incide con el eje mayor de la nanopartícula, pues vemos que tenemos eje mayor, el rojo, el espectro rojo. Mientras que para el eje menor tenemos este espectro, que es el negrito, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos allí? Pues una anisotropía del material, ¿no? Bueno, es una propiedad óptica de esos materiales específicos. Ahora, lo que a nosotros se nos ocurrió, pues es, si generar nanopartículas dentro de una matriz vítrea puede cambiar el índice de refracción, puede también cambiar el espectro de absorción, lo que nosotros podemos hacer es meter muchas, generar varias implantaciones con diferentes energías y generar un tipo de un escalón o una banda de nanopartículas incrustadas en matriz vítrea de diferentes energías, es decir, que va a ser una bandita más gordita, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es pues, poner una mascarilla, y esa mascarilla que básicamente está hecha de níquel y cobalto, y lo que hace esa mascarilla es permitir el acceso de iones en regiones preestablecidas, ¿no? Entonces, eso genera, pues, como una pista electrónica de esas, las placas de cobre que hemos hecho en la prepa, y podemos meter una señal, y en ese caso va a funcionar como mi fibra óptica de gelatina, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es, en esas pequeñas pistas que tienen nanopartículas, pues meter luz y averiguar si está saliendo luz. La respuesta es sí, hay luz que está saliendo, hay luz que se está propagando, y la luz que se está propagando está confinada en 10 micras, 15 y 20 micras. Ello genera también que nosotros, nuestros resultados en estas guías de onda, pues tienen un efecto multimodal, ¿no? Entonces, pero por otro lado, las nanopartículas no solo sirven para hacer guías de onda, sino que también pueden servir para otras cosas, ¿no? Aquí una mastografía, por ejemplo, donde se necesitan para observar un tumor donde hay células cancerígenas, pues tiene que ser observado por un elemento de contraste, ¿no? Entonces, esos elementos de contraste pueden ser, no sé, químicos, pueden ser muy invasivos, o pueden ser también algo más, con algo más que no produzcan tanto daño, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? ¿Qué es lo que la gente en la literatura ha hecho, en el ambiente ha hecho? Pues es que simplemente pues, se pueden hacer nanopartículas. Las nanopartículas, debido a su tamaño, pueden no ocasionar factores tóxicos en un ambiente biológico. Es decir, nosotros tenemos una matriz y en esa matriz la dopamos, que vamos a llamarle a ese dopaje como activador, y esa matriz, la red cristalina, ¿no? Entonces la matriz puede ser cualquier vidrio, y lo que vamos a hacer con ese pequeño, con esa nanopartícula, que pueden ser para diferentes aplicaciones, es que con ese activador, esa nanopartícula ahora va a ser una nanopartícula luminiscente. Es decir, nosotros inyectamos, puede ser fotoluminiscente, en este caso, como en este caso, es decir, que nosotros estemos inyectando luz a esa nanopartícula y vamos a obtener como respuesta también luz de esa nanopartícula, ¿no? Particularmente aquí lo que funciona o lo que rige es el proceso de absorción. Entonces, imaginemos que esas partículas o esos activadores, más que nada, no son particularmente las partículas, son los activadores. Esos activadores tienen dos estados, el estado base y el estado excitado, ¿no? Entonces, cuando nosotros irradiamos luz a esos materiales, lo que nosotros estamos ocasionando es que esos materiales puedan absorber esa energía. La energía que es absorbida lo retienen los materiales, y ahora sí, estos materiales en específico van a escupir luz, emiten luz. Hay un proceso de emisión, hay un proceso de excitación y hay un proceso de emisión. Entonces, esos materiales
tienen aplicaciones médicas, optoelectrónicas. Las optoelectrónicas, pues todo el mundo pues, ha visto en aplicaciones como las teles de plasma, por ejemplo, las teles de LEDs, los televisores de LEDs, los textiles, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo funciona esto? Pues simple, un proceso de absorción, viene el fotón, hay un proceso de excitación, el electrón se queda en su estado excitado y puede quedarse ahí y decaer de manera instantánea o cuasi instantánea. Ese proceso se conoce como fluorescencia, o el electrón puede permanecer ahí un rato y decaer en cuanto se sienta relajado. Ese proceso se llama fosforescencia o luminiscencia persistente, ¿no? Entonces, ese proceso de luminiscencia o ese proceso de decaimiento entre que el electrón vuelve a decaer, lo que ocasiona es que escupe un fotón, y ese fotón, es decir, una partícula de luz, y esa partícula de luz, pues es resultado de una emisión, ¿no? Entonces, pero para que pueda completarse ese estado, otra vez vamos a ver este espectro, por ejemplo, este espectro de absorción, tiene que ser directamente en resonancia. Típicamente hay otros procesos que sí se pueden completar, por ejemplo, por esta región, pero se requieren otros mecanismos que están en la parte de óptica no lineal, ¿no? Pero en la parte convencional, estos datos o estos parámetros o estos efectos son bien importantes, son bien interesantes, ¿no? Entonces yo utilizo la luz donde se está absorbiendo, donde hay una excitación, una probabilidad de excitación mayor. ¿Y qué es lo que ocasiona? Pues que se complete el estado excitado y consecuentemente venga un proceso de emisión. Los espectros de emisión o la luz que está emitiendo, no se pueden violar las leyes de la física, tiene energías menores en comparación con las que ingresan. ¿Ok? Entonces, ¿dónde hay una pérdida de energía? La pérdida de energía ocurre en las bandas vibracionales. ¿Por qué? Porque los átomos, las moléculas que están absorbiendo esa luz, se empiezan a vibrar, y un proceso de vibración es pues, calor, emite calor, ¿no? Entonces se calientan, emite calor, hay una pérdida de energía por ahí, pero la energía radiativa puede salir a través de un fotón, ¿no? Bueno, entonces hay muchos materiales. Este material es de Jack, dopado con praseodymium serio al 1%, y lo que nosotros estamos viendo aquí, por ejemplo, vamos a poner en atención a estas bandas azules, a esta azul primero, la que estoy señalando con el cursor, y esta banda en azul que estoy señalando con el cursor, pues simplemente me está diciendo que es un espectro de excitación. Donde se excita, yo puedo excitar a mi muestra, o mi muestra va a tener luminiscencia con cualquier excitación que esté contenida en estas bandas de longitudes de onda, ¿no? Entonces, posteriormente tengo una emisión en este mismo azul que está en esta bandita que está por acá, ¿no? Este material, precisamente, tiene la característica de que tiene luminiscencia persistente, es decir, de que el proceso de decaimiento, el proceso de emisión es muy tardado en términos científicos, pues tenemos 140 segundos aproximadamente y todavía vemos señal. Entonces hemos medido hasta 10 minutos y tenemos una señal muy, muy, muy pequeñita, ¿no? Entonces, es decir, que viene la luz, un flashazo de excitación, se completan los estados, se apaga la luz con ese producto de ese flashazo, la luz, el material que está excitado empieza a emitir luz, después de 10 minutos todavía vemos un poquito de luz, pero ya es muy tenue, ¿no? Entonces, otros materiales que son el aluminato de estroncio dopado con hidropio y disprosio, ¿no? Son nanopartículas, en cuyo caso los materiales responsables, los activadores, los elementos que hacen que pueda ser luminiscente, pues son las tierras raras, son el europio y el disprosio, y las tierras raras pues son bien tóxicas, ¿no? Entonces, aquí tenemos los espectros de excitación, es decir, que en estas longitudes de onda, si yo utilizo longitudes de onda que están en el V, que es esta región, cualquier longitud de onda, yo puedo excitar en mi material y voy a tener una respuesta a ese material, voy a tener una respuesta como esta. Entonces, este material también tiene luminiscencia persistente, ¿no? Entonces,
¿Cuál es la motivación de hacer estos materiales? Pues simplemente de que esos materiales pueden servir como bioetiquetadores de células cancerígenas, ¿no? Entonces, es decir, que nosotros querramos hacer, o quizá podamos hacer una nanopartícula, una imagen así como esta, ¿no? Pero nos vamos a ir un poquito más allá. Entonces, estas nanopartículas están publicadas en este trabajo de la doctora Juana Berenice Montes, donde se hicieron la síntesis de ese material y simplemente ese material se caracterizó, pues, tiene un proceso de emisión de hasta alrededor de unos 6 segundos, ¿no? Entonces, esas nanopartículas se metieron en un cultivo, ¿y para qué? Para estudiar cuán tóxicas pueden ser esas partículas, ¿no? Entonces, estas gráficas que vemos o estas barras en blanco que vemos son de las nanopartículas que no tienen una cubierta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace para que puedan funcionar como bioetiquetadores a estas nanopartículas? Aquí tenemos una imagen, una micrografía. Esas nanopartículas lo que se hacen es que se envuelven con un material que es dióxido de silicio, por ejemplo, y después se hacen deseables a las células con cáncer, ¿no? Particularmente las células con cáncer que queríamos estar observando son deseosas, tienen niveles altos de receptores de ácido fólico. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros hicimos, o el grupo de trabajo con los que estábamos colaborando, es que sugirió pues ponerle ácido fólico a la nanopartícula cubierta, ¿no? Entonces, al recubrir la nanopartícula ya no se crea un proceso citotóxico con la célula, y con el ácido fólico lo que hace es hacerlas deseosas para las células, ¿no? Este es un trabajo que es un trabajo multidisciplinario, es un trabajo que ha sido producto de varias mentes, donde intervienen físicos, químicos, ópticos y biólogos, ¿no? Entonces, biotecnólogos. Entonces, ¿cuál es la aplicación? Sí, vamos a liberar las nanopartículas que están recubiertas y que tienen ácido fólico en un ambiente que tiene células sanas y tienen células de cáncer, las dos. Entonces, estas dos células, ¿cómo se pueden distinguir? Las células con cáncer tienen altos niveles de receptores de ácido fólico, es decir, que están deseosas de ácido fólico, mientras que las células sanas sí tienen receptores de ácido fólico, pero no se tienen tanto. Entonces, hay por ahí una comparación de hay 10.000 veces más la cantidad de receptores de ácido fólico en una célula con cáncer es 10.000 veces mayor en comparación con una célula de una célula sana. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si nosotros liberamos nanopartículas que son luminiscentes en un ambiente que tiene dos células, tanto sanas como con cáncer, las que se van a empapar, las que van a enriquecerse con nanopartículas, en su mayoría son las que están enfermas, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Pues es pues llevarlas al microscopio, hacer un poco de microscopía, pero aquí nos pusimos un poquito más esotéricos y tropicales, y lo que nosotros utilizamos fue un microscopio que se le llama microscopio por hoja de luz. En vez de utilizar un microscopio, simplemente lo que hace es excitar un material, un microscopio de luminiscencia. Lo que hace es excita un material, ese material tiene que ser luminiscente, posteriormente se suprime la fuente de luz o simplemente se le coloca un filtro y se observa a ese material que está siendo iluminado, está siendo irradiado, ¿no? Entonces nosotros utilizamos este microscopio por hoja de luz, y el principal componente de ese microscopio pues es una lente cilíndrica. En vez de utilizar una lente esférica, la lente esférica lo que hace es confinar todas vamos a llamarle, entre comillas, en un punto, en un spot. Lo que hace es que genera como si fuese un libro, ¿no? El láser enfocado en una lente cilíndrica se enfoca en un plano, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos generando aquí es un plano donde podemos colocar a la muestra, y esa muestra lo ponemos en una plataforma que puede ser móvil. Esa plataforma que puede ser móvil la podemos tanto mover directamente a la muestra en esencia, tanto adentro o fuera del plano de excitación, ¿no? Entonces,
esta luz que estamos utilizando, esta fuente de luz, excita directamente a las nanopartículas, o va a excitar, o la idea es que excite esas nanopartículas, ¿no? Entonces, estas son las caracterizaciones de esa hoja de luz, así es como se ve, esta es la hojita irradiando a un material que es luminiscente cuando está de manera, vamos a llamarle vertical, mientras que si doblamos, rotamos la lente cilíndrica, vamos a ver el espesor de la hoja. Entonces aquí ya vemos la hoja, y particularmente esta muestra, es donde están contenidas nuestras muestras que tienen células y tienen nanopartículas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de utilizar ese proceso de microscopía de hoja de luz? Pues es que esta muestra puede ingresar a ese plano que está, a ese plano de la hoja que tiene la energía de activación de las nanopartículas. Entonces, cuando nosotros estemos metiendo la célula, lo que nosotros estamos haciendo es activar a las nanopartículas y empiezan a florecer, ¿no? Entonces, posteriormente nos ubicamos por aquí y cada vez que nos vamos moviendo alrededor de la hoja, o bueno, vamos ingresando en la hoja, vamos tomando una imagen, una imagen, una imagen, una imagen, y posteriormente hacemos una recombinación. Al hacer la recombinación o la reconstrucción, lo que nosotros estamos obteniendo es una imagen en bulto, ¿no? Entonces, este experimento puede ser llevado a cabo en un laboratorio de óptica, en un laboratorio de bachillerato, utilizando materiales como este, ¿no? Entonces, generamos una hoja, vamos metiendo este material y después, a través de un software, nosotros podemos utilizar, hay un software bastante eh, aceptado en la literatura científica, que es el ImageJ o ImageJ, le dicen, creo que bueno, he escuchado que le han mencionado de esa manera también, ¿no? Bueno, entonces nosotros podemos generar esa reconstrucción y hacemos prácticamente como una tomografía, en este caso, de una célula, ¿no? Entonces, son los espectros de excitación de las nanopartículas, de las células. Esas células, para poder distinguirlas, que efectivamente estábamos viendo a las células, han sido también teñidas con DAPI. El DAPI es un pigmento que tiñe el núcleo de las células, ¿no? Entonces, el DAPI es este espectro que está aquí, que tiene esta excitación, y tiene esta emisión que también está en gris, ¿no? Mientras que las nanopartículas tienen este espectro de excitación que está en el azul, es decir, que yo puedo utilizar cualquier longitud de onda que esté dentro de esta pequeña campana azul y puedo excitar a mis nanopartículas, ¿no? Y voy a ver una emisión que esté por esta región también. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues las células aquí están, aunque no lo crean, aunque no lo parezca. Esta es la observación de una célula. La señal es muy débil. ¿Por qué? Porque son nanopartículas, son elementos muy pequeñitos, y sí emiten luz, pero cuando nosotros podemos ver una emisión muy grande es porque hay una concentración muy grande también de nanopartículas en un sistema, ¿no? Pero en una célula estamos hablando de un volumen que tiene un diámetro de alrededor de unas 10, 15 micras más o menos, ¿no? Entonces son volúmenes muy pequeñitos, ¿no? Entonces, esta es una imagen de una célula, sí, de una célula, de la luminiscencia que se produce en una célula que está tomada por ese microscopio, ¿no? Entonces ya con algunos software podemos reconstruir y darle la iluminación que amerita, ¿no? Esta es la tomografía, prácticamente es la plantilla que se genera ya de toda el stack de figuras, y lo que nosotros tenemos es que vamos haciendo un barrido desde 0 hasta 55 micras y vamos viendo cómo ingresamos desde periferias de la célula, vamos atravesando el núcleo, porque no, ¿cómo diferenciamos el núcleo? Porque aquí está el NAPI emitiendo en azul, ¿no? Entonces, esto ya la reconstrucción prácticamente la podemos ver en esta animación. Son imágenes pues ya recompuestas, ya reconstruidas, y prácticamente podemos hacer una imagen en volumen, ¿no? Este es para estas células con cáncer, que son unas células MCF7, ¿no? Entonces, este trabajo ya se publicó en el 2018 y afortunadamente tuvimos la suerte de que nos hayan sugerido
tenerla en la portada interna de la revista, ¿no? Entonces, ese mismo efecto pues, se puede ver con otro tipo de microscopía, la microscopía confocal, que es más, bueno, tiene un avance tecnológico y comercial más adelantado que la microscopía en comparación con la microscopía por hoja de luz. Pero hay otros materiales, sí hay otros materiales como este que es nanopartículas que son con jack serio y siguen la misma metodología que se hace, se recubren, se añade otros elementos que hacen deseosos ácido fólico, que hacen deseoso a la nanopartícula para ser imbuidas a través de un proceso de endocitosis por la célula, ¿no? Entonces, la célula va a engullir las nanopartículas y prácticamente lo que nosotros estamos viendo, estas son las células. Estas imágenes son bastante bonitas, porque lo que estamos viendo aquí es una imagen donde ubicamos las células. Primero las ubicamos y después las excitamos de tal manera que solo podemos estar viendo a las células, ¿no? En esta imagen vemos una aglomeración de células y lo que estamos viendo es como si fuese un racimo de uvas, ¿no? Entonces tenemos células que están adelante del plano y detrás del plano focal, ¿no? Entonces no podemos distinguir cuáles son las células que están antes y después. Sin embargo, con ese proceso de la hoja de luz, de meter y sacar la muestra, podemos reconstruir ese sistema y podemos ver que al menos en esta parte, podemos ver quién está adelante, quién está atrás, a través de algunos métodos también numéricos, ¿no? Esta es una imagen de la reconstrucción de la emisión de células con cáncer, en este caso MDA-MB231, ¿no? Y pues, conclusiones, a mí me gusta siempre dejar esto como en blanco. Hay mucho trabajo que tiene que ser de manera multidisciplinaria, intervienen muchas cabezas, pero también depende de muchos experimentos que parten de la etapa básica, ¿no? Parten de conocimientos que pueden ser acarreados directamente de la etapa básica, ¿no? Los colaboradores, lo que les decía hace un momentito, pues el doctor Gustavo Irata, la doctora Carla Juárez, Juana Montes, Pracar, Hugo Tiznado, que son del CENIN, Israel Rocha, del CICESE, que particularmente este microscopio por hoja de luz está en el laboratorio que está a cargo del doctor Israel Rocha en el CICESE, que es en el laboratorio de microscopía avanzada, la doctora Patricia Juárez y la doctora Carla Juárez, que son las principales que son en el manejo de células con cáncer, y por ejemplo el doctor Raúl Rangel, bueno, otros colaboradores, el estudiante de maestría Rodrigo Osorio, doctora Dora Luz Flores Gutiérrez de la UABC, David Cervantes de UABC, Raúl Rangel del CICESE, Cid de Araújo de Brasil y Carlos Torres del Instituto Politécnico Nacional, que en particular con ellos es con quien he trabajado en la parte de guías de onda y materiales nanoestructurados, pero desde el punto de vista de nanopartículas metálicas. ¿Tienen alguna pregunta? Con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctor Bonifacio Can-Uk, por su excelente exposición. Muy interesante, como usted bien dice, deja las conclusiones porque hay muchísimo trabajo por hacer. Entonces, pues se le agradece muchísimo su participación en este evento. Si hay algunas preguntas, el profesor Rogelio Benítez pregunta ¿por qué no se ha masificado la producción de materiales nano y qué aplicaciones se han empezado a aplicar en el campo de la medicina? Bien, la producción es un tema bastante... El hecho de la nanotecnología o las nanociencias han tenido su auge en los últimos quizá 20 años, ¿no?
muchas de las nanoestructuras, muchas nanopartículas, apenas se están estudiando de manera ya concreta. ¿Por qué? Porque así como te pueden traer muchos beneficios, también pueden acarrear muchos males. Un ejemplo, no voy a abordar mucho en el tema, se ha pescado, se ha atrapado al pez cebra en su ambiente natural, en el mar, y se ha estudiado algunos órganos y hay concentraciones de nanopartículas. La pregunta es, ¿cómo llegaron esas nanopartículas en esos animalitos que viven en condiciones, vamos a decirles, salvajes, ¿no? Entonces, eso quiere decir que estamos teniendo una población, tenemos una contaminación de nanopartículas que se están yendo y bueno, están desembocando en el mar y de algún modo están afectando a los animalitos en el mar, ¿no? Es un tema que es delicado, pero a su vez también es importante puntualizar, ¿no? ¿Por qué también no es bueno, una es esa parte, hay mucho trabajo que se está estudiando, otra es, hay síntesis o tipos de síntesis que son muy económicas, la síntesis por microondas, por ejemplo. En económicas me refiero al tipo de equipo que se utilice, ¿no? Los materiales siguen siendo caros, ¿no? Por así decirlo. Hay otros métodos de síntesis que no son nada baratos, por ejemplo, la implantación de iones que presenté aquí, se necesita un armatoste bastante grande, un acelerador de iones, que realmente no tengo idea de cuánto cueste, pero sí está más allá de los 5 millones de pesos. Entonces, sí cuesta un dineral hacer síntesis a través de esos mecanismos, ¿no? Otro es que hay varios centros que se están encargando de hacer síntesis de nanopartículas, ¿no? Entonces, uno ve cuál es la posible aplicación y entonces uno empieza a atacar por ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, las nanopartículas metálicas se pueden utilizar como herramienta de terapia, sí se pueden utilizar. ¿Por qué? Porque recordemos que las nanopartículas metálicas absorben mucha la luz. Entonces, al absorber mucho la luz, esto puede calentar a esas nanopartículas. Entonces, si yo los coloco en un ambiente que tienen, por ejemplo, células malas, las coloco allá, las irradio con la longitud de onda de absorción de esa célula, de las nanopartículas, y lo que hace es calentarlas, y al calentarlas hay un gradiente de temperaturas que puede ocasionar la toxicidad o efectos dañinos para la célula en particular, ¿no? ¿Qué queremos hacer particularmente, ¿no? Entonces, hay por ahí muchas cosas, ¿no? Mire, ya estamos sobre tiempo, pero hay dos preguntas que le están haciendo y también los compañeros lo felicitan por el trabajo que hace y por la exposición que nos hizo. Le leo las dos preguntas. Esas nanopartículas luminiscentes se han usado con moléculas de los medicamentos para poder detectar que realmente llegan a las células cancerígenas. Esa es una. Y la segunda es, el color azul de la atmósfera se calcula con la resonancia de frecuencias o hay otra ley de física. Son las dos preguntas que se le hacen. Bueno, pues vamos con la primera, que era a moléculas, ¿no? ¿Cuál era la pregunta? Perdón, ¿se la vuelvo a leer? Sí, por favor. Sí, la primera. Esas nanopartículas luminiscentes se han usado con moléculas de los medicamentos para poder detectar que realmente llegan a las células cancerígenas. La respuesta es específicamente, bueno, no estoy muy familiarizado con el tema, ¿no? Pero más o menos tengo una idea. Hay pasos de los que se tiene que seguir para que un material como estos pueda ser evaluado o pueda ser decretado como un elemento de diagnóstico.
Entonces lo hemos visto con las vacunas, ahora con el COVID-19, ¿no? Entonces, ese procedimiento pues tiene que pasar por materiales in vitro y ese paso está bueno, antes de eso pues tiene que pasar por células, ¿no? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que efectivamente sí se están quedando en las células? Porque las células están brillando. Simplemente las metemos al microscopio y si brillan, tienen nanopartículas. Si no brillan, qué pena, no están. Es un sí o no. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a usted por haber dado esta magnífica conferencia. Queremos entregarle a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Escuela Nacional Preparatoria, le queremos hacer entrega de la constancia por haber participado en el 11º Congreso para el Aprovechamiento Integral de los Laboratorios en la Enseñanza de las Ciencias en el Bachillerato de la UNAM. Constancia al doctor Bonifacio Can-Uc por su valiosa participación como ponente en la conferencia magistral La luz y su singular comportamiento con los nanomateriales dentro del marco del 11º Congreso para el Aprovechamiento Integral de los Laboratorios en la Escuela de las Ciencias del Bachillerato de la UNAM, dirigido a profesores, que se llevó a cabo los días 1 y 2 de agosto del presente año 2022 por Mi Raza Hablará el Espíritu. Muchísimas gracias, doctor. Y agradecemos nuevamente al doctor Bonifacio Can-Uc del Centro Nacional de Nanociencias y Nanotecnología por su participación como ponente magistral en esta ceremonia de clausura, a los asistentes, ponentes, técnicos de cómputo, responsables de mesa, moderadores, al comité de difusión y al comité organizador del 11º Congreso para el Aprovechamiento Integral de los Laboratorios en la Enseñanza de las Ciencias en el Bachillerato de la UNAM.